Bueno, hasiko gara, egunon guztioi eta ongi etorri. Alkateok, zinegotziok eta udal teknikariok eta streaming bidez jarraitzen ari zaizkigun pertsona guztiak. Bueno, ni Mar Zabalana, Eudeleko zuzendari nagusia, eta mai honetan nire alboan dago Ageri Izagirre, Mungiako alkatea, eta gure batzorde eragilearen ordezkaria. Ongi etorri ere Europako Kontseiluak bultzatzen duen Eloge 2020 gobernantzako bikaitasunaren Europako sigilua emateko ekitaldi honetara, eta aurten 3. edizioa dugu Euskadiko udalerrietan. Tamalez, mugikortasun murrizketek eragotzi egin diote Europako Kontseiluko ordezkariari ekitaldi honetara zuzenean etortzea. Dena dela, modu virtualean presente egongo da, haren gobernantzako zuzendari nagusia, Samardik Markovic anderea. Jarraian proiektautako dugun bideo bat bidaltzeaz arduratu da. Mezu zeremonia honetako protagonistei eskaina da. Elogerako hautagai diren 6 udaletako arduradun politikoei eta teknikarieri. 2020 urte arraroa eta zaila izan da, guztiontzat, bai pertsonalki, bai kolektiboki. Pandemiak eragina izan du gure bizitzean eta tokiko komunitatean. Eta udalak lehen lerroan kokatu dira, babesten, zaitzen, laguntzen, inorratzea gera ez dadin. Decía que este ha sido un año extraño y difícil para todas y todos. Y también para los ayuntamientos en especial, porque los esfuerzos han estado centrados en responder a los impactos de la pandemia en nuestros municipios. En un contexto tan complicado, el compromiso que se ha demostrado con este proyecto merece toda nuestra admiración. Por ello, especialmente en esta edición, desde Eudel y el Consejo Europa, queremos felicitar a todos los ayuntamientos participantes. Los 6 habéis conseguido terminar el proceso de autoevaluación, que, como después os oiremos, es muy exigente y que exige de un liderazgo político, técnico, de una colaboración entre todas las partes y, además, con la participación de la ciudadanía. Por lo tanto, hoy todos sois ganadores. El participar en una edición Eloge supone mucha valentía por parte del ayuntamiento, porque es desnudarse, es ver cómo están sus tripas por dentro. Muchas veces hablamos de proyectos que nos vienen de fuera. Para hacer cualquier cosa que viene de fuera, por dentro tenemos que estar bien armados, porque si no, lo que viene de fuera malamente se puede hacer. Entonces, estos son unas bases que exigen de valentía y que yo creo que en esta autoevaluación habéis visto en qué consiste la metodología. El dodecaedro es el símbolo del sello Eloge. Tiene 12 caras y en cada cara hay uno de los principios que hay que conseguir. Y este sellito, que ha sido acuñado por el Consejo Europa, hace que durante 3 meses hayáis estado revisando vuestras fortalezas y debilidades en base a los 97 indicadores que miden esos 12 principios. 12 principios que, junto con los 97 indicadores, evalúan los procedimientos y prácticas de gobernanza y gestión municipal. Ese es el verdadero logro de los ayuntamientos que decidís asumir este reto. Es un proceso de autoevaluación que no acaba nunca. El compromiso con Eloge no es para esta edición, salimos de aquí. El verdadero compromiso con Eloge es continuar, es llenar el dodecaedro, con fechas en cada cara. No tener un dodecaedro ahora y dentro de 10 años otro, no. Esto supone una gestión del proceso cada 2 años en las que se vea cómo está la calidad de gobernanza en nuestro municipio y cómo se va acreditando año o cada 2 años o cada 3 años, qué fechas vamos consiguiendo en las diferentes caras. El sello
os decía, tiene como requisito renovarse cada 2 años. Por eso decimos que es un instrumento de mejora continua. La mejor prueba de ello es que esta edición contamos con 2 municipios. Es que esta edición es muy beresi, muy especial, porque hay 2 municipios que ya en 2017 se midieron. Hay otros municipios que habéis llegado totalmente nuevos. Ya Irún y Ermua consiguieron ya en el 17, tenemos a Elgoibar, que no lo consiguió, pero, sin embargo, en un proceso de mejora continua, que es de lo que se trata, también se ha presentado. Tenemos 3 municipios que participáis de cero, es vuestro primer año. Entonces, hay un poco de todo. Pero el verdadero premio o la verdadera satisfacción que da el participar en un proceso así es el camino. Es ver cómo tenemos nuestro horizonte y para llegar a ese horizonte, qué pasos tenemos que dar. Y esos pasos son con nosotros mismos, la autoevaluación, pero también la comparación con el resto. Esto no tendría sentido, sería un procedimiento puesto en marcha por cualquier consultora si detrás no hubiera un impulso institucional. Primero, desde el Consejo de Europa, con la pretensión de que los 49 Estados jueguen en la misma liga, 49 las entidades locales de los 49 Estados miembros, evidentemente. Y por otra parte está la comparación. Para la comparación entre pares hace falta que esto lo impulsen plataformas o bien estatales o en nuestro caso regionales. Y EUDEL es la primera plataforma regional que el Consejo de Europa ha acreditado. Euskadi es la primera región europea que tiene una acreditación al margen del Estado y EUDEL es la primera asociación que tiene esta posibilidad. Con lo cual es ese camino al que nos lleva la caja de herramientas que es el OGE. El OGE tiene unos mecanismos para que cada ayuntamiento sepa cómo instrumentalizar lo que está haciendo y le va dando herramientas para ajustarse consigo mismo y con los demás. No tendría, insisto, esto ningún interés si un ayuntamiento hiciera la evaluación y se quedara en su casa. No, tenemos que ver el entorno, cómo estamos en el entorno, si los ayuntamientos de una comarca están más o menos alineados, si hay grandes diferencias o si no. ¿Por qué? Porque esto nos prepara como país, como conjunto. Al final, los municipios es otro nivel institucional, bien compartimentado. Tenemos 252 realidades diferentes, pero esto hace que la gobernanza pudiera ser una. Y al final lo que conseguimos es esa gobernanza colaborativa también a nivel de, aquí existe para la acreditación de este sello una especie de comisión interinstitucional formada por el Gobierno, las 3 diputaciones y nosotros, y EUDEL, y son ellos también, el Gobierno y las diputaciones, quienes saben que aquí existe una posibilidad de que si todos impulsamos y todos ayudamos a los ayuntamientos a jugar en este juego, pues todos pueden compararse entre sí y tener un país más o menos ordenado. También, en nombre de EUDEL, quisiera agradecer al Consejo de Europa su confianza que siempre ha tenido en EUDEL para llevar adelante este proyecto y, en especial, a Lina Tatarenko, que es la responsable del Centro de Expertise de nosotros y que es quien, junto con su equipo, pues, nos pone al día de la metodología. Esto no podría haberse hecho sin su mano. Y además, estas acreditaciones, evidentemente, luego entran a formar parte de la historia del Consejo de Europa. Consejo de Europa, que yo siempre insisto, la que es conocida es la Unión Europea, pero para los ayuntamientos la fuente del conocimiento viene del Consejo de Europa, no de la Unión Europea. La Carta Europea de Autonomía Local, que es la base de la que aprendemos y elaboramos todo el edificio institucional municipal,
está aprobado en el Consejo de Europa y el conocimiento reside allí. Este sello eloge no es algo que se le haya ocurrido a la Asamblea Parlamentaria, no, aquí hay un trabajo de expertos, de academia, de instituciones, de muchas personas que han creído que la gobernanza es, la buena gobernanza es la base de la paz en Europa. Lo que el Consejo de Europa persigue es la paz en Europa. ¿Cómo se construye esa paz entre 49, no entre 28, 27 dentro de poco? La paz se construye teniendo una base institucional muy sólida. Y esa base institucional sólida la da la gobernanza que tienen esos ayuntamientos. Con lo cual, insisto en mi agradecimiento al Consejo de Europa por haber confiado en Eudel. Eta bukatzeko bikaitasuna, abangoardia eta lankidetza horiek dira Eudeletik eskaini nahi dizkizu egun eta egunez egun hobetzen ahaligentzen garen zerbitzuaren hiru ardatzak. Zuen banakako lorpenek eta Euskal Udalerri gisa batera lortu dituzuen lorpenek merezi dute gure lana. Beraz, eskerrik asko eta aurrera, eta ager zurea da hitza. Eskerrik asko, Mar. Nik eta behin, Eudelen batzorde eragilaren izenean, zorionak, parte hartu duzuen udal guztiei, azken baten eloge zigiloan parte hartzea dakarren erronka handia arrakastaz gainditu duzuelako. Eta hori da asunto. Arrakasta dinot, proiektu honetan garrantzitsua dalako, kasu honetan bai parte hartzea. Ez da atzo atletikeri paseiakona. Garrantzitsuna parte hartzea da prozesu honetan. Eta horregaitik pozik gauz, sei udalerri Marrek esan duen bezala, dodekaderokoaren zigilu honen prozesu honetan parte hartu duzuelako. Badakigu pandemiak aldatu egin duela ezagutzen genuen mundua. Eta, gu hurbiletik ikusi eta bizi eta sentitzen ari gara. Egunero gure herrietan, osasun krisiaren, konfinamenduaren, krisi ekonomikoaren eta guzti horren emoitzak eta ondorioak eta estenatoki aldaketa, ez da. Gure tokiko gizarteetan eta ekonomietan gertatzen ari diren aldaketen lekuko zuzenak gara udalok. Daukagun hurbiltasun horregaitik eta erantzunkizun plus bat emoten dozkulako udaletan lan egiten dugun hori. Pandemiak ageren utzi du bere, zein garrantzitsua da ongizatea eta kohesio soziala bermatzea eta ekonomia babestu behar dela. Baina jakin behar dugu, susperraldi ekonomikoari ekiteko horrez gain, gure tokiko erakunden osasuna indartu egin behar dugula. Eta hori da eloge tresnak udalontzat duen balio nagusinetariko bat. Gure hobekuntza puntuak, Marrek esan duen bezala, identifikatzen laguntzen gaitu, eta horretan lan egin dezakegu eta horrela zailtasunak gainditzeko eta etorkizuneko erronkei erantzuteko ondo prestatuta egoteko aukeria emoten duzku. Resilientzia eta iraunkortasuna funtsezko bi balio dira Europako zigiluak sustatzen eta akulatzen duen gobernantza ereduan. Gobernu honaren 12 printzipio horrek, ganera, nazio batuen garapen iraunkorrerako helburuekin eta Europatik datorren Green Deal horregaz bat egin dezake, eta nik uste dut hori dela bere gure hurrengo erronka edo argiuki behar duguna, ez da? Tresna guzti hauek, printzipio guzti hauek, adierazle eta guzti hauek batera jarri eta hurrengo urtetan garapen ekonomikoa, garapen iraunkor, bidezko eta inklusiboarekin batera garriagoa egin ahal izateko. Beste orain arte esan dudana ez da, aparte ez da. Eredu berri honetarako, transizioa horrek denpora beharko du, baina bideirik luzeena bezala, lehenengo pausua da garrantzitsuna, eta nik uste dut hemen emon dugula, eta orain aurkeztu zarien zeiok ere emonten zabiziela. Eta elogen bere, lehenak izan ginen, 2017ak, Marrek aitortu dauenez, Europako Kontseiluak bikaintasun zigilo emateko egiaztatutako lehen eskualde plataforma bihurtu zen Eudel. Eta urte horretan, egon ziren 9 udal parte hartu gendun, gero bigarrenean beste batzuk, eta 2018an, eta hirugarren edizioa egin dugu oraingoan, 2019an, hauteskunde garaia eta salata, ezin izan zen egin. Eta gaur egun, datu batzuk emotearren, Euskadik bikaintasun zigiloa duten 7 udal ditu, zalantzarik gabe, arro eta pozitik egoteko moduko geuzi dela eta arrazoia dela. Uste dut. Dana dela, Eudeleren zatera garrantzitsua da, esan dugu moduen, parte hartzea. Eta horretan, 16 udalok parte hartu dugu.
udala ausart eta konprometituak. Horien artean nirea bere, baina gaur niretaz berba egiten enator. Gaur edelen izenean berba egitea tokaten jan. Bai, bueno, aintzindariak izan gara eta gobernu kalitatearen estandar gorenak aplikatzen eta modu integralean eta transversalean horrek isladatu udal osoari. Printzipioak ezagutzen dozu ez, eredugarritasuna, hautetxeen jokabide etikoa, gardentasuna, kontuak ematea, eta abar, ez da, amabi izan arte. Eta horrek dira, ebaluatzen direnak, 97 adierazle bitartez. Tresna sakona, dokumentu proba bidez osatu eta justifikatu beharrekoa, hau ez da bakarrik norbera edo gobernu talde edo teknikoen arteko lan bat, baizik eta egiaztatu behar da, eta gero kontrastatu, korporazio osoagaz eta herritarrakaz, hori bere importantea da. Tresna konplexua da, eta horretan ere, Europako metodologia gure tokiko realitate espezifikora egokitu behar izan dugu. Eta horretan, azpimarratu gura dut, eta eskertu gura dut, beteanek egindako lana, Aitor Alzola hor dakago, eskerrik asko Aitor eta zure taldeari, emoten duzkuzuen laguntza gaitik. Eta, horreitik guztiagaitik oso egun garrantzitsua dela, uste dugu, gaurkoa, Europako Zibilaren 3. zeremonia honek, naizta sumeagoa, humilagoa, apalagoa egin behar izatea, deko guzan egoera gaitik, daukagun egoera gaitik, oso importantea da, ibilbide luzea dela erakusten dugu, hasi ginen 2007an bai jarraituko dau, eta argi daukagu dueletik eta laguntzen gaituen beste erakundetatik bere, bide hau jorratu behar dugu lehorrantzen bere. Eta, amenetatik bere, ezagutza batzuk eta ikasia batzuk atera behar dugu, eta horretarako webune espezifiko bat sortu dugu, eta hor praktika ona, jardun bide egokiak eta partekatu alizateko, parte hartu dugunun artean eta parte hartuko dabenen artean ere, ezta? Danon eskure eukializateko. Gero eta udal gehiago implikatu gurean proiektu honetan. Segaitik, azkenean gure helburu dalako, gizarte ongizatea eta bizikalitatea bermatzea gure herritarrei. Gobernantza honak gure izendatzaile komuna izaten jarraitu behar du. Administrazio eraginkorragoa, efizienteagoa eta herritarrengandik hurbilagoa lortzeko. Decía en euskera que en primer lugar, en nombre de la Comisión Ejecutiva de UDEL, daros la enhorabuena por haber superado con éxito este reto, que es el SIOLOGE. Y digo éxito porque, como decía en euskera, aquí lo importante sí que es participar. Yo como anécdota, en la primera edición que participó Munguía, siempre les dije que no quería el sello, porque lo importante era transmitir que es el camino lo que tenemos que hacer, ¿no? Os puedo prometer que la siguiente vez sí quiero el sello. Pero bueno, la primera, para poder transmitir esa importancia del camino y del hecho de participar, un poco por prudencia también, tengo que confesar, pero les dije que no quería el sello. Y ese es el éxito y el verdadero premio, ¿no? Porque al final lo que buscamos también es que nuestras vecinas y vecinos vean esa mejora y esas buenas prácticas que aprendemos y que vienen de esa medición y de esa autoevaluación que supone el proceso ELOGE y el sello ELOGE. Somos conscientes de que la pandemia nos ha cambiado el mundo, y nuestro mundo empieza en cada uno de nuestros pueblos, en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras calles, y eso es lo que estamos viendo día a día. Y pues somos los ayuntamientos, evidentemente somos la trinchera de la administración, somos los testigos de primera mano de todos esos cambios, por esa cercanía que nos toca gestionar y de la cual nos tenemos que responsabilizar. Y pues porque al final tenemos que responder a las necesidades de las personas y sectores que peor lo están pasando en este momento. La pandemia también ha revelado lo importante que es garantizar el bienestar y la cohesión social. Y para eso también es importante que podamos mejorar la salud interna de nuestras instituciones para poder dar un mejor servicio. Y ese es el principal valor que tiene la herramienta ELOGE. Nos permite medirnos en base a una herramienta contrastada y nos ayuda a identificar nuestros puntos de mejora para trabajar en ellos y prepararnos para superar esas dificultades y los retos que tenemos sobre la mesa y que seguirán viniendo. La resiliencia y la sostenibilidad son dos de los valores fundamentales del modelo de gobernanza que estimula y promueve el sello europeo y, en nuestro entender, esos 12 principios están totalmente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y también se pueden encajar en los programas que nos vienen desde la Unión Europea, como puede ser el Green Deal, con cara a esos retos, ¿no? Una vez incluso que superemos la pandemia y tengamos ese foco abierto que tenemos que tener desde las instituciones, ¿no? Responder a lo urgente, pero no perder de vista lo estratégico y lo que nos viene después. Con lo cual, ese también es uno de los trabajos que tenemos que hacer, el conseguir que este sello ELOGE nos sirva también como herramienta
para todos esos retos. Esa transición hacia ese nuevo modelo de gobernanza requiere tiempo, pero como todo largo viaje, lo importante es el primer paso y esos ya los estamos dando. Y los 6 ayuntamientos que aquí comparecéis, algunos ya habéis dado el primer paso y ese es el camino que tenemos que seguir. Es importante decir y poner en valor que en 2017, ya lo ha comentado Mar, fuimos los primeros en convertirnos en la primera plataforma regional acreditada por el Consejo de Europa para otorgar el sello de excelencia. Y a partir de ahí se han hecho las ediciones de 2018 y la actual también. Hay 7 ayuntamientos en Euskadi con el sello de excelencia, es algo también a tener en cuenta, y 16 ayuntamientos hemos tomado parte en los 3 procesos que se han hecho hasta ahora. Hemos sido pioneros, hemos sido valientes, comprometidos como instituciones y es donde tenemos que seguir para conseguir los más altos estándares en calidad de gobierno y de manera integral y transversal que todo eso se aplique en todo el ayuntamiento. La ejemplaridad, la cultura, la conducta ética de cargos electos, transparencia, rendición de cuentas, ya conocemos todos esos principios con sus 97 indicadores, el trabajo que supone contrastarlos y el valor que le da también el contrastarlos con el resto de la corporación y con la ciudadanía. Es importante porque al final, si solo nos miramos a nosotras mismas, a nosotros mismos, pues nos falta un poco de perspectiva, ¿no? Eso también lo aporta la metodología del OGE y que es una herramienta compleja, que aquí también fuimos pioneros en adaptar esa metodología europea a nuestra realidad. Estamos hablando de 49 estados. Evidentemente, la formulación de los principios y de los indicadores tiene que ser bastante genérica, pero luego eso hay que traerlo a nuestra realidad. Y en eso sí me gustaría agradecer y poner en valor el trabajo y la ayuda de Betean y con Aitor Alzola a la cabeza, que aquí le tenemos. Es que recasco, Aitor. Por todo ello, es un día muy importante, emocionante, esta tercera ceremonia, un poquito más humilde, como decía antes, por las circunstancias, pero que no pierde importancia por ello. Y desde EUDEL y el Consejo de Europa seguimos colaborando en este proyecto porque estamos convencidos de que es más necesario que nunca. Acabamos de lanzar también una web específica en la que vamos a poder consultar buenas prácticas y tener noticia de todo lo que se vaya gestionando sobre este tema para poder, con el objetivo de poder sumar a más ayuntamientos a esta idea y a este camino hacia esa excelencia y con ese objetivo compartido de asegurar el bienestar social y la calidad de vida de todas las personas que viven en nuestros pueblos. Y esa buena gobernanza debe seguir siendo nuestro denominador común. Ese es el objetivo, la buena gobernanza basada en esos 12 principios para conseguir una administración más eficaz, más eficiente y más cercana, si cabe, a la ciudadanía. Enaz gehiago luzatuko eta zeremonia honetako protagonistak parte hartu duzuen udalak sarielako. Baina alkateak eta udal ordezkariak entzun aurretik Europako Kontseiluko ordezkarien hitzak entzungo duguz, bideomezu baten bitartez pantalla honetan. Dear Director General, Querida Directora General de EUDEL, dear queridas local autoridades authorities, locales, mayors, alcaldes, dear all, queridos todos y it is a todas. pleasure to be Es un here placer with estar you hoy con today, ustedes, even aunque solo if sea only a through través this de video. este vídeo. I hope Espero que tanto that you and ustedes your como loved sus seres ones queridos are se keeping encuentren safe and bien healthy. y sanos. I would like to Me gustaría thank dar the las gracias Association a la of the Asociación de Basque Municipios Local Vascos, Authorities, EUDEL, which is our main que es nuestro partner principal in this socio en project, este and proyecto the institution y la institución accredited acreditada for para delivering entregar ELOJ ELOJ in the Basque en el País Country. Vasco. For its Gracias por commitment su compromiso and excellent y la excelente cooperation cooperación with con el Consejo de Europa. the Council of Europe Center El Centro for Expertise Especializado for Good en Buena Governance Gobernanza has been del Consejo de Europa, el supporting Center the of implementation Expertise of for Good Good Governance Governance, project in the lleva Basque años Country respaldando la for implementación de several proyectos years, de buena and gobernanza we're en el happy País Vasco to y celebrate nos the complace achievements celebrar juntos los logros. The 12 Los 12 European principios principles europeos de of la good buena democratic gobernanza governance democrática are son like a direct como una consecuencia consequence of the directa de Council la of lucha Europe's drive del to Consejo de promote Europa para promover good governance at local, la buena regional, gobernanza and a nivel national local, levels. regional y Following the nacional, decision taken siguiendo las decisiones at que its se tomaron 2005 en su summit cumbre of heads de jefes de of Estado y de state Gobierno and en el año governments. 2005. The importance of No good exageramos democratic cuando señalamos governance la cannot be importancia de una overstated. buena It gobernanza is democrática. paramount Es for primordial democracy, para la democracia, peace, la and paz y la stability in Europe. estabilidad en Europa. It is Es crucial to crucial ensure asegurar that
que la ciudadanía y la sociedad civil, en su más amplio sentido, confían en las instituciones públicas. Una buena gobernanza democrática es participativa, justa, receptiva, efectiva y eficiente, abierta y transparente, ética, inclusiva, competente y capaz, responsable, innovadora y sostenible. Respeta el Estado de Derecho y asegura un uso prudente y productivo de los fondos públicos. Garantiza que se respeta y protege a toda la ciudadanía y que ni se discrimina ni se excluye a nadie. Para apoyar la implementación práctica de los 12 principios, el Center of Expertise for Good Governance desarrolló el sello europeo de excelencia en gobernanza, llamado ELOGE. El sello se ha implementado en unos 20 de nuestros Estados miembros. Hace 2 semanas tuve el placer de participar también en la primera ceremonia de ELOGE en Lituania y me llena de satisfacción ver que ELOGE se implementa ya por tercera vez en el País Vasco. Ustedes fueron los primeros en obtener el sello regional en Europa, pero ya no son los únicos. Me complace anunciar que este año otra región europea, Friuli Venezia Giulia, en Italia, se ha acreditado para entregar el sello. Como ya saben, los 12 principios contribuyen también a la implementación de los conceptos que preconiza Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y el Gobierno abierto. Asimismo, respaldan el trabajo de la Unión Europea y ayudan a que sus Estados miembros presten atención a las recomendaciones de la Unión Europea. Estimados amigos, todos vivimos una situación que supone un gran reto. Los municipios tienen que hacer frente a una presión sin precedentes para poder seguir prestando servicios públicos a la vez que intentan mantener el más alto nivel de gobernanza. Es impresionante que, a pesar de la difícil situación de la economía, varios municipios vascos consideraran importante realizar evaluaciones y demostrar su respeto por los 12 principios. Me gustaría, por lo tanto, agradecer y felicitar a todos los que han participado en este proyecto, especialmente a los municipios que han recibido el sello. Gracias por el magnífico trabajo realizado para consolidar la buena gobernanza en el País Vasco. Nuestro centro, el Center of Expertise for Good Governance del Consejo de Europa, seguirá a su lado, respaldando sus esfuerzos. Muchas gracias. Vale. Bueno, egunon, eskerrik asko gaur hemen egoteko aukera emateagatik. Baneukan prestatuta holan hasiera batean gobernantzari buruzko hausnarketa batzuk, baina hainbeste izan dira, bai Marren partetik, bai Ager eta bai komisio buruaren partetik egin dira hausnarketak, nireak esan gitxi batean gerratuko zirala, ezta? Egia da aldaketa garai batetan gagozala, aldaketa garai horrek ja badakarzela urte batzuk eta guretzako udalentzako erronka bat dela gobernantzan sakontzea. Sakontzea bai gure instituzioaren legitimazioa eta sistemaren eta demokraziaren legitimazioak ere bai horrek indarra hartzeko eta baita ere azken batean gu botere exekutiboa garen neurrian maila lokalean gure erabakien zuzentasuna eta egokitasuna handitzen joateko, ezta? Hori ere oso garrantzitsua da guretzat. Erandiok erabaki eban bere garaian elogen parte hartzea uste gendualako hau aukera handia eta ona zala guretzat. Handia eta ona batez ere neurketagatik. Ez horren beste sigilua lortu alizateagatik ala ez dugu uste honetan lortu alizango dugunik, baina bai neurketa, bai konbaraketa eta bai barrura begirako lana egitearen garrantziagatik.
Hor ikusten genduan, sigilu honek, barneratzen ebazala, 3 kontzeptu gitzienez, 3 agente garrantzitsuenen iritziak, seriala alde batetik teknikariak, teknikari barik, eta udaleko antolakuntza barik oso zaila dalako gure langileek, barik oso zaila dalako, edozein lidergo politikoa dagoala, gauzak aurrera ataratzea, eurak behar ditugu eta talde bat gara lanean. Beste alde batetik udaleko beste alderdi politikoak ere, alderdi politiko guztiak parte hartzen dabe honetan eta alderdi politiko guztientzat izan behar da eta hala da udal mailako gobernantza hobetzea eta baita ere gure herritarrak. Gure herritarrak parte hartzeko aukera daukie, gure herritarrak esan aldabe eurek zein perspektiba daukien, zein ikuspegi udalak daukan gobernantza mailari dagokionean. Y por eso una de las cosas más importantes de mi intervención de hoy va a ser dar las gracias. Dar las gracias a Eudel por darnos esta oportunidad, a Betean por habernos acompañado, pero sobre todo a las personas del Ayuntamiento de Erandio, trabajadores, técnicos, administrativos, que se han tomado este reto con seriedad, que han participado, que le han dedicado tiempo, que han buscado en diferentes archivos los documentos que eran necesarios para acreditar y probar que esas eran las puntuaciones en concreto para acreditar los diferentes ítems. Y creo que ha ayudado también a profundizar en el trabajo de equipo que ya llevaba tiempo dándose en el Ayuntamiento de Erandio. Baina dana ez da polita eta erresa izan, zailtasunak ere bai egon dira, honek suposatzen dau, denbora dedikazio handia suposatzen dau, batez ere teknikari maila batzuetan dedikazio handia benetan, bai koordinazio lanetan, bai dokumentuak topatzen eta baita ere batzutan deszifratzen enunziatuak edo zer esan gure dauan. Porque dentro de las dificultades, como decía, sí que hay una labor importante de coordinación, una labor importante de obtención de documentos para acreditar los ítems y sobre todo hay una labor importante de compaginar. Y lo decía, aquí me ha acompañado Javi Eugena, responsable principal del proyecto y coordinador, que te obliga a buscar el equilibrio entre lo importante y lo urgente. Lo urgente siempre está ahí apretando de manera continua, pero tienes que pararte un momento y además lo que es más complicado, parar a los demás para dedicarte a lo importante. Y en esta ocasión él lo ha conseguido, yo tengo un agradecimiento especial para él. Bueno, eta beste barik egia esan, nik animatuko neuzke, beste udal batzuk ere bai, erronka honetan parte hartzera, batez ere hobekuntza planagatik, ez horren beste, sigilua oso polita da, baina ez dakit lortuko dugun, segurazko ez, baina hobekuntza plana egingo dugu eta hori da gure benetako erronka eta benetan bilatzen duguna. Uste dugu gure udalean gauza batzuk oso ondo egiten dugu zala, eta kontrastatuta dago, eta badagoz beste gauza batzuk askoz ere hobeto egin aldugu zanak. Eta horretan jarri gura dugu azpimarra ondo egiten dugu zanak mantentzeaz batera argi dago. Beraz, barriro ere eskerrak emon eta aurrera jarraituko dugu. Bai, orain bai, ez da. Bueno, egunon, eta eskerrik asko gure iritziak eta gogoetak azaltzeko aukera hau emoteagaitik. Lehenengo eta behin gure eskerrona adierazi gura deutzegu bai Eudeleri eta Betean aholkularitzako kidei euren laguntzagaitik. Eta zelanez Berangoko langilei eta Ibatuseri gurekin batera egindaben bideagaitik. Lo ha mencionado también Aichiber, autoevaluarse nos suele dar vértigo, siempre da vértigo, sobre todo en el ámbito público. Dejar constancia de nuestras carencias o de las de nuestra gestión tiene sus riesgos y en un momento dado pues, se pueden volver incluso en nuestra contra. Gestión que, por cierto, en el ámbito municipal
nos vemos obligados a realizar la mayoría de las veces a un ritmo vertiginoso. Los imprevistos, también lo ha comentado Aitziber, los imprevistos, las cuestiones a las que hay que dar respuesta inmediata, nos llegan a comer. Ese día a día te arrastra y dificulta la posibilidad de ver la gestión en su globalidad, con perspectiva. Y esta necesidad de perspectiva y de evaluación es precisamente lo que nos ha animado al Ayuntamiento de Berango, lo que nos ha animado a participar en este proyecto y a recorrer este camino. Éramos conscientes de que íbamos avanzando poco a poco, incluyendo y trabajando en nuestro día a día con conceptos y herramientas como la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, las buenas prácticas en gobernanza o la propia evaluación. Pero realmente echábamos de menos un diagnóstico, o dicho de otra manera, conocer nuestras debilidades y fortalezas y compararnos con otros y hacerlo contando con unas bases comunes. Y eso es la oportunidad que desde Eudel se nos ha brindado. ¿Y qué mejor manera de hacer todo esto que utilizando esta herramienta avalada por el propio Consejo Europeo? Este proceso de autoevaluación nos ha brindado la oportunidad de poner en valor las cuestiones más positivas de nuestro trabajo, pero también de identificar los aspectos con margen de mejora o con mucho margen de mejora. Como os decía, nuestro objetivo era era ver dónde estábamos, ver si lo que estábamos realizando iba en el buen camino y, sobre todo, ver cómo podíamos mejorar y hacia dónde queríamos ir. La participación en este proceso nos ha dado la oportunidad de pararnos, ver lo que tenemos a nuestro alrededor y marcarnos un camino. Nosotros damos el objetivo como cumplido, como ayuntamiento. Damos el objetivo como cumplido. Nos hemos evaluado, autoevaluado, hemos llegado hasta aquí y, como ha dicho Aitziber, pues hemos visto también nuestras carencias. Probablemente este primer año no lo consigamos, pero nosotros damos el objetivo como cumplido. Nos hemos autoevaluado y ahora les toca a otros evaluarnos. Beste barik, eskerrik asko benetan, eta, bueno, ikusiko dugu. Bueno, lehenik eta behin, nire aurretikan egin duten moduan, bai Aitziber, bai Anabel, eskerrak emateri, lehenik eta behin, Eudeleri, egindako lanagatik, emandako aukeragatik proiektu honetan parte hartzagatik, bai Europako Kontseiluari noski egindako lanagatik, eta batez ere betean bidelagun izan dugula momentu hauetan, eta benetan lan gogorra eta polita izan dela. Iniciativas como esta son un claro avance en la innovación pública y la gobernanza inteligente, tan necesaria en estos tiempos, y es fundamental que la abordemos desde una perspectiva de unidad e involucración de todos los municipios. En nuestro caso en concreto, en el Ayuntamiento de Laudio, lo que inicialmente nos motivó a formar parte de este proyecto LOGE fue poder retarnos como institución local, conocer qué temas estábamos trabajando bien y, sobre todo, qué aspectos de nuestra operativa deben ser mejorados para que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan beneficiarse de una gobernanza democrática a nivel local con unos responsables políticos a la altura de sus expectativas. Y desde el primer momento se nos dejó claro, tanto por Eudel como por Betean como por la propia Comisión, y entendimos y compartíamos que el objetivo del proyecto en sí no era obtener este reconocimiento, sino que la mejora continua. Empezar un camino que permita a nuestro ayuntamiento, con una visión de corto, medio y largo plazo,
mejorar de manera permanente. Esta primera etapa del camino nos ha hecho enfrentarnos a una realidad, en ocasiones duras, tal y como comentaban Aitziber y Anabel, en las cuales hemos tenido que asumir que hay cosas que pensábamos que realizábamos bien y, sin embargo, no están tan bien como deberían. Que no trasladamos a la ciudadanía servicios a la altura de la calidad que esperan y merecen. Que no proyectamos la imagen de una institución ágil y cercana acorde a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Son muchas las gestiones del día a día que nos llevan por la propia inercia y sin plantearnos por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y eso, para nosotros y nosotras, ha sido el mayor valor de este proyecto. Nos ha hecho recapacitar, nos ha hecho plantearnos todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y creo que eso queda encima de la mesa y, bueno, y tal y como decían también previamente, el objetivo no es conseguir el sello, veremos si lo conseguimos o no, seguramente no pasa nada, este es el inicio, ahora empezamos un camino muy importante y que tenemos que seguir por ese camino. Este proyecto, que además ha contado con la participación de nuestro personal técnico y político, y supone un paso más en el compromiso de nuestra plantilla para ser más cercana y abierta a la ciudadanía. La verdad es que el día que les comentábamos que íbamos a participar en este proceso, se les abrían los ojos a todos. Era una cuestión que les planteaba vértigo, el hecho de tener que abordar un proceso de autoevaluación, un proceso en el cual nos iba a dejar claras cuáles son las cosas que hacemos bien y cuáles no hacemos tan bien. Y quiero agradecer desde aquí abiertamente pues un agradecimiento a todos nuestras trabajadoras, porque a fin de cuentas, sin ellos, quienes a día trabajan para nuestros servicios, cumplan las expectativas de los laudiarras, sería imposible. Ez nuke nahi galduko aukera hau, bebai, kasu honetan Ander Larrinagari eskerrak emateko, batez ere geure udaletxean egindako lanagatik, gaur Anderren hemen nirekin dago, bera da Laudioko estrategia zinegotzia, zinegotzi hau berria jarri gendun estrategiaren eremutik, eta guretzako estrategikoa zan bebai loge proiektu honetan parte hartzea eta benetan egindako lanagatik eskerrak eman dizkiot. El camino no acaba aquí, como decía antes. Esto solo ha sido la primera etapa de un largo camino y por ello desde hoy nos ponemos ya a trabajar en un plan de acción, un plan de mejora continua que, partiendo de los 12 principios de buena gobernanza democrática, identifiquen las actuaciones a poner en marcha en los próximos meses, actuaciones que nos acerquen poco a poco a nuestra meta, la excelencia en materia de gobernanza. Por último, queremos también animar a otros municipios a participar en futuras ediciones de este proyecto. De verdad que merece la pena pararse, pensar y conocer cómo trabajan otros municipios, trasladar buenas prácticas, medirse y retarse a uno mismo de cara a mejorar día tras día. Besterik gabe, eskerrik asko. Bueno, egunon danori, eta lehenengo eta behin eskerrak eman berriz ere, gu bigarren aldiz aurkezten garata, ibilbide honetan eta ebaluazioetan berriz ere hemen egotiarri. Bueno, eskerrik asko eta zorionak lehenengo eta behin zuedan hori, hemen etorri zeraten guzti hori, batzuek bigarren aldiz eitzen dugu ebaluazio hau, batzuek lortu zuten, lehen hau ere bai,
beste batzuek ez genduan lortu, baina ibilbide bat markatu zigun ebaluazio honek. Nik ezer gutxi gehiago, papelak ekarri ditxoaz preparatuta neuk ere bai, baina, bueno, esan dozu ez danak. Eta orduan, guri zertan balio izan digun ibilbide honek ere ebaluazio honek, ezta? Guretzako hori bada, ameneotia bakarrikan. Nik elgoi barreraz berba ingo dizuet, amen badazka baiarako beste batzuk ere bai. Eta ze izan da guretzako hau? Berriz ere, geldiune bat, geratu, autoebaluatu, bilustu, eta esan zei bilbide markatu behar dugu. Eta ausartak izan gara, zelen aukoan ez genduan lortu, oingo ontan igual ere, ez dugu lortuko, baina hementxe gauz. Berriz ere prest, egiteko eta ekiteko, bai? 12 printzipio dazkagu, ibilbide honi hanguaz, 97 indikadore eukiditxugu. Kostau izan jaku, 3 hilabete eukiditxugu hau neurtzeko, baina ez da neurketa hori bakarrekan izango gure helburua, bai? Beste aurrera pauso bat ematia izango da. Eta, bueno, hementxe gauz, ebaluatu gara, eta ikusi ditugu gure ahuleziak, horrek hobetu behar ditugu, baina beste aurrera pauso bat emateko bidea ere bai markatzen digu. Eta, bueno, ezer gutxi gehiago bezaterik nahi dut, oso politxa da, zigilua, baina 12 printzipioak mai gainean eukitzen baditugu, eta indikadore horiek jarraitzeko bidea eukitzen baldin badugu, bueno, ez da txarra, eta, bueno, nik flagelatu biharrean, pixkate, nahi dut, neure burua pixka zuritzia ere bai, ez, zentzu hontan, eta, bueno, Eudeli, eskerrak beteani, bide lagun izan dugulako beti, eta, bueno, eskerrik asko nire gure udaleko teknikari guztieri esfortzu eitzen dabe kristona, horre geldiune batein eta beste ebaluazio hauek eitzeko. Ez jaku gustatzen asko, biluste hau, ze gure ahuleziak ikustia ez jaku inori gustatzen. Baina, bueno, baitza, eitzen diguna da, beste aurrera pauso bat emateko ero, beste ibilbide hori markatzeko ere bai, ikusi ez, nundi nora jarraitzu dezakegun. Eta ni bat ematek esan da moduan, akulua sartzen, beti ere egongo naiz, eta 22 urtera ere bai, igual, atzera berriz ere etorriko gara, ebaluazioa baitxera. Orduan, nik eskerrak eman ohore badalako, ameneotia, eta zorionak, lortuko dozueneri eta lortuko ez dozueneri zigilua ere bai, ze ibilbide bat markatuta daukagu, eta hemen danok daukagu, nundi nora konparatu eta nundi norako bideak markatu. Mila esker, hori. Muy buenos días a todos y a todas, egun on guztioi. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Eudel y me gustaría agradecer al Consejo de Europa la oportunidad, porque yo lo veo así, como una auténtica oportunidad el podernos evaluar de algo que en mi opinión es tan importante como es el buen gobierno, ¿no? Y como bien decía Anne, pues muchas de las cosas que ya están dichas, las habéis comentado, pero yo creo que también se trata de eso, de compartir precisamente los miedos y las angustias, algo no muy distinto de lo que se está viviendo ahí fuera, de lo que se está viviendo en el mundo del emprendimiento, de lo que se vive por parte de las empresas, puesto que las administraciones no somos ninguna cúpula de cristal, no somos una cosa aparte. Realmente nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras amigas, todos y cada uno de los días se evalúan y por tanto nosotros tenemos que perder un poco el miedo en toda esa circunstancia, ¿no? Yo creo, y sí me gustaría en primer lugar decir que estamos viviendo una época de múltiples cambios, lo llevo diciendo desde hace ya más de 5 años, cambios desde todas las perspectivas, cambios económicos, sociales, tecnológicos. Desde luego, lo que ha hecho el COVID ha sido poner el foco en buena parte de todos esos retos que ya teníamos con anterioridad al COVID y que, por tanto, nos obliga, si cabe, un poco más en ese objetivo que tenemos que impulsar y desarrollar, ¿no? Y todos estos cambios lo que generan son miedos e incertidumbres y también generan oportunidades a aquellos que se hagan los deberes, ¿no? Y en este sentido, creo honestamente que no estamos viviendo una época simplemente de cambios, estamos viviendo un cambio de época, un cambio de paradigma que nos obliga a entender qué es lo que nos está pasando y, en mi opinión, para poder abordar todos estos cambios se requiere de una estrategia de innovación a largo plazo que permita abordar todos y cada uno de esos retos con un cierto método. Y ahí tenemos una guía, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos va a permitir abordar buena parte de todos los retos que tenemos como sociedad y que precisamente este sello del OGE también encardina muy bien buena parte de todos esos objetivos de desarrollo sostenible. Un cambio de estrategia, una estrategia que realmente lo más importante son las personas de la organización.
una organización que tiene que tener un liderazgo político, tiene que haber un convencimiento, tiene que haber una estrategia a largo plazo, una visión a largo plazo, tiene que haber criterio a la hora de abordar cada uno de esos retos y evidentemente tiene que haber un equipo humano de personas que realmente estén convencidas de que realmente tenemos la oportunidad de poder abordar todos y cada uno de estos retos. Nosotros hemos emprendido ese camino complicado de hacer ese cambio organizacional. Quiero además agradecer a Rosalía, que está aquí presente, que es buena parte artífice de buena parte de todo ese cambio organizacional. Y realmente en ese cambio organizacional tenemos que tratar de sustituir cosas como lo que hemos oído habitualmente, reinos de taifas, lo de trabajar aquí, no se hacen las cosas de manera distinta, siempre se ha hecho así. Hay que cambiarlo por equipos humanos, por personas que trabajen en equipo, por proyectos de manera transversal, evaluándonos todos y cada uno de los días, que es precisamente lo que ocurre ahí en la calle, ¿no? Y yo además creo que lo más importante de estas organizaciones es que, igual que el sello LOGE, esto no se trata de culpabilizar a nadie. De lo que se trata precisamente es de que es una herramienta, y a mí lo que más me gusta de esta herramienta es que es una herramienta que permite evaluarte de manera continua, que te permite mejorar y que esto no es un simple ranking de a ver quién lo hace mejor o peor. Y por tanto, para poder abordar todos estos retos, lo primero que es necesario es precisamente esos equipos humanos, trabajar por proyectos de manera transversal y además evitar eso de culpabilizar a nadie. Yo soy una persona que realmente creo que es mucho mejor buscar soluciones que buscar culpables, sobre todo en un contexto donde a las personas no se nos ha enseñado a trabajar en equipo por proyectos y por tanto eso es algo que vamos a tener que abordar. En materia de buen gobierno, que es buena parte de lo que nos está en estos momentos ocupando, creo que recuperar la confianza de la ciudadanía debe ser nuestro reto, que desgraciadamente nos hemos ganado a pulso. Y yo creo que la mejor manera de poder abordar todo eso es trabajando el buen gobierno con una perspectiva, además, que también me gusta, con 12 principios, con 97 indicadores, donde se evalúa la transparencia, la participación ciudadana, la eficiencia, la eficacia, la visión a largo plazo, donde se trabajan aspectos que, en mi opinión, son también muy relevantes y muy importantes, encardinados, como decía anteriormente, con esos objetivos de desarrollo sostenible. Y no tenemos que tener miedo. Lo habéis comentado. Lo comentó Mar al inicio, lo habéis comentado muchos, el miedo, el vértigo que da a evaluarse, sin duda, es algo que realmente a las administraciones públicas nos cuesta, pero es algo que tenemos que hacer sí o sí. Sí o sí, además, para todos los que creemos en lo público, precisamente para no darles la oportunidad a aquellos que no creen en lo público, porque la mejor manera de poner en valor lo público es precisamente evaluándonos, mejorando todos y cada uno de los días. Yo, además, soy un enorme convencido de lo público. Me ha tocado abordar elementos y compartir con personas que conocen bien, sin ir más lejos, el sistema sanitario americano en comparación con el sistema sanitario, por ejemplo, español. Y la realidad del asunto es que yo creo que los públicos damos un enorme valor, pero realmente ese valor se da trabajando con más eficiencia, con más eficacia, orientados cada vez más a los ciudadanos y ciudadanas, perder todo ese miedo, y precisamente el sello LOGE lo que nos permite es abordar buena parte de todas esas cosas, que nos evalúen, que veamos en qué punto nos encontramos, cómo podemos mejorar, y desde luego yo quiero agradecer de nuevo a UDEL, agradecer al Consejo de Europa esta enorme oportunidad, repito, de poder ser evaluados, y en ese sentido, como buena parte de todos los proyectos europeos, y este también, creo que el objetivo también es replicar en otros municipios. Bueno, yo desde luego, en primer lugar, también quiero agradecer a toda mi organización realmente ese ejercicio de striptease que hemos tenido que hacer todos y todas a la hora de evaluarnos. Y, desde luego, quiero poner a disposición a todo el Ayuntamiento de Erma y a toda nuestra organización para que cualquier organización que realmente quiera conocer lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Erma, desde luego, ahí tenéis la puerta abierta. Muchísimas gracias. Bueno, kaixo egunon guztiok, azkena naiz, baina nahiko nuke zuekin partekatu pixka bat nola izan da gure bidaia. Eta, azteko, eskerrik asko lehenik eta behin, eskerrik asko deli, Euskadiko udali ekimen honetan parte hartzeko aukera emategatik. Ekimena Europako Kontseilloaren metodologia batean oinarritzen da, testatua eta baliozkotua dagoen metodologia bat, jarraipena eta ebaluazioa egiteko aukera ematen duena jakiteko. Ea sistematika, prozedurak eta jardunbide egokiak zenbateraino hartu diren gure toki administrazioen kudeaketan eta udal gobernantzaren alorrean egunero izaten dugun jardunean. Izan ere oso garrantzitsua da finkatuta dauden kudeak eta kontroleko dinamiketatik arago joatea, eta nahizean behin, eta barne prozesu sakonagoa eta landuagoa egitea.
Como decía, el Ayuntamiento de Irún lleva ya muchos años trabajando para ofrecer a la ciudadanía unos servicios de calidad en todo lo relativo a sus ámbitos de competencia, teniendo muy en cuenta que para conseguir ese objetivo es imprescindible que la maquinaria interna esté adecuadamente configurada y engrasada. Para este doble proceso de mejora continua, que sin duda ya se ha dicho que no es participar y dejarlo ahí, sino seguir continuando, ¿no?, en este proceso de mejora hacia nuestra ciudadanía y hacia el interior de nuestra organización, contamos con la imprescindible ayuda de los avances tecnológicos y ahora que se habla tanto de la transformación digital, se hace patente que esto es lo que venimos aplicando ya desde hace 3 décadas. El aprovechamiento sostenible de las nuevas posibilidades que las tecnologías nos van ofreciendo para mejorar nuestros servicios y la forma de ofrecerlos y gestionarlos. En el Ayuntamiento de Irún, la casi plena digitalización de los procesos de gestión es ya un hecho. Y la relación electrónica con la ciudadanía ofrece datos tan relevantes como que en este 2020 el porcentaje de entradas del registro a través de la sede electrónica supere ya un 55% sobre el total, gracias a la generalización del uso de la Irún Txartela, que tienen en su poder más de 37.000 iruneses e irunesas y que da soporte a su identidad digital y a su capacidad de firma electrónica mediante el estándar BACU de ISEMPE, que ya conocemos. Este grado de digitalización está siendo muy importante en la terrible situación que sin duda estamos viviendo con la COVID-19, facilitando el teletrabajo de personal municipal. El papel en este momento ya no es un obstáculo porque ya no lo tenemos, permitiendo la puesta en marcha inmediata de trámites, procedimientos electrónicos para apoyar a las personas y a la actividad económica de nuestra ciudad, así como otras muchas actuaciones basadas en el conocimiento y en el análisis del sistema de la información municipal. Por otra parte, la apuesta de nuestro ayuntamiento por la transparencia, la participación de la ciudadanía en los procesos de decisión viene ya de atrás. El decálogo del alcalde del 2011, favoreciendo la ética municipal, marcó un gran camino muy definido que se ha seguido y ensanchado, haciendo de la transparencia, sin duda, en la gestión, una compañera de viaje permanente. Y de la participación ciudadana, que es muy importante, una forma de co-construir los principales proyectos que desde la corresponsabilidad de las personas, teniendo quizás su máximo exponente en las 6 ediciones ya realizadas de los presupuestos participativos, que en este año, lamentablemente, por la situación que estamos viviendo, como ya he comentado, hemos tenido que suspender, pero que sin duda volverán con fuerza en el próximo ejercicio. Centrándonos en esta segunda participación del Ayuntamiento de Irún en esta iniciativa, el sello europeo de excelencia en materia de gobernanza local, el equipo técnico que ha desarrollado este trabajo focalizado en los servicios municipales de organización, calidad, participación, transparencia y secretaría, con el apoyo de técnicos expertos en los diferentes ámbitos de evaluación, se ha encontrado con menos dificultades que en la primera edición. Es verdad que cuando se ha comentado al principio, cuando empiezas en este proceso, sin duda es complicado porque hay que poner encima de la mesa pues muchos factores y no es fácil, el camino no es sencillo. Sin duda la experiencia es un grado y el conocimiento de la metodología y su aplicación ha ayudado, pero también que esta metodología se encuentra más madura y los criterios interpretativos de los diferentes indicadores de evaluación se encuentran ya muy equilibrados y asentados, y además la modificación de la fórmula de contraste con la ciudadanía, este cambio que hemos tenido de la anterior edición a esta, dirigiéndola a una encuesta abierta, sin duda está muy alineada con nuestras prácticas habituales y nos ha sido muy sencillo conseguir la opinión mediante una encuesta telefónica aleatoria, pero estadísticamente muy equilibrada, de más de 400 personas que además han manifestado una opinión general notablemente favorable hacia la actuación y las políticas municipales que llevamos a cabo en el Ayuntamiento de Irún. Sin duda, la configuración del benchmark de autoevaluación en 12 grandes principios que conjugan aspectos tan trascendentes y complementarios como la transparencia, la ética pública, la innovación y la sostenibilidad o la eficiencia en la gestión y los derechos de las personas, nos han permitido otra vez detectar aspectos que hemos corregido y mejorado, que sin duda entendemos que este proceso es para eso, para seguir mejorando. Novedades del benchmark nos elevan también en algunos ámbitos el nivel de autoexigencia que debemos establecer, sin duda, para seguir avanzando en la mejora de nuestras formas de hacer, de gestionar, de prestar los servicios a nuestra ciudadanía y en cuanto a cómo damos cuenta de nuestra acción de gobierno. En nuestro caso, el resultado de la autoevaluación refleja claramente ámbitos o principios en los que nuestro grado de avance
es muy alto, aunque siempre se visibilizan aspectos de mejora y otros en los que por diferentes razones el esfuerzo a realizar para alcanzar una puntuación próxima a la máxima va a tener que ser muy importante. Desde el Gobierno municipal pensamos que esta iniciativa es un instrumento muy válido que se une a otras herramientas de gestión en la definición, control y seguimiento de plan de actuación municipal y más en una coyuntura como la que estamos viviendo. Y más la que han quedado muy evidentes sin duda nuestras fortalezas, la capacidad de reacción que ha tenido que ser inmediata de la organización a la hora de enfrentarse a las situaciones socioeconómicas más críticas, así como algunas debilidades que también afloran y que deben marcar líneas de mejora. Amaitzeko eskerrak eman nahi dizkioi eudelei berriro ekimen hau bultzatzeagatik izan ere, ekimen honen bidez gure udalek modernizazioan, berrikuntzan eta gobernantza etikoan duten implikazioan koherentziaz eta orekatuta aurrera egin dezaten indartu nahi da. Eta beteani ere eskerrik asko benetan lehen beren lan bidetzailea oso aberazgarri esan baita, metodologia egokituz eta gure zalantzak argituz. Eskerrik asko guztioi. Egunon berriro, ez dugu asko gehiago luzatuko, berba asko esan duguz, pertsona askok, hemen bilusteaz berba eginda, eta bilusteak emoten duen bildurrataz, danok daukaguz, bakotxa bere eremuan, une batzuk edo bilustutia bere, lotzarik eta bildurrek emoten ez duzkune, eta uste dut kasu hau oletariko kasu bat ala, azkenean gure moduko beste batzuekaz alkartu, alkarreri behitu, norberari behitu, eta horretak hartzen gauzenak bere ikasteko hartu, ¿está? Decía que eso es habla mucho del miedo y el vértigo que da el desnudarse, ¿no? Pero bueno, todas y todos tenemos ámbitos y momentos en los que pues no nos da tanta vergüenza desnudarnos, y yo creo que este es uno de esos ámbitos, ¿no? En el que junto con iguales a nosotros nos autoevaluamos y nos comparamos, ¿eh? Entonces eso también nos genera confianzas y enseñanzas, ¿eh? Y bueno, le damos paso ya al momento cumbre, ¿eh? Entonces, bueno, irán apareciendo los nombres de los ayuntamientos que han conseguido el sello, el OGE, en esta edición de 2020. En primer lugar, Erma, Sorionak. Hartu, bai. Hurrengoa, Irun, Sorionak. Sí, creo que sí. Sí, ahora Mónica, sí. Eta Claudio, Sorion. Sorionak zarituei, eta sorionak ere beste irudei, oinarte bere esan dugu, garrantzitsuna dela parte hartzea eta bideo hori egitea.
Eta seguru agoz, urrengo baten bere ikusiko gara elkarremen, eta aurrerantza idingo dugule guztionegaz. Beraz, aurrera, bai, hor daukazue, ziurtagiri bat zelan parte hartu dozuen, parte hartzea bere oso importante dalako. Berango, Erandio eta Elgoibar, mesedez. Bueno, como comentaba anteriormente, lo primero, evidentemente, lo que quiero es agradecer de nuevo al Consejo de Europa, a Eudel, esta oportunidad para podernos evaluar en algo que yo creo que es tan importante como es el buen gobierno. Agradecer a Rosalía, agradecer a toda nuestra organización, a todas y cada una de las personas que componen nuestra organización, desde los corporativos que formamos parte del equipo de gobierno, las personas que forman parte de la oposición, que también nos ayudan sin duda a mejorar, a todas y cada una de esas personas que trabajan en el Ayuntamiento con la ilusión de querer prestar servicios cada vez más eficientes, cada vez más eficaces y cada vez más orientados a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y yo, en este sentido, vuelvo a extender de nuevo, desde luego, la mano tendida para que todas aquellas organizaciones, ayuntamientos que quieran ver qué es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Lerma, desde luego, tenéis la puerta abierta para que lo podáis ver. Para nosotros, desde luego, el hecho de participar también en redes, lo que nos ha permitido es que conocer otras realidades de otros ayuntamientos, nos ha permitido mejorar, nos ha permitido conocer otras experiencias, y en ese sentido yo creo que además es una de las asignaturas que desde las administraciones públicas, desde luego, no podemos dejar atrás. Recuperar la confianza de la ciudadanía a través del buen gobierno, a través de la transparencia, a través de la participación ciudadana, evaluándonos, viendo cuál es nuestra eficiencia, cuál es nuestra eficacia, yo creo que debe ser uno de los retos que tenemos que seguir abordando. Yo creo que merece mucho la pena y, desde luego, tiene que ir coordinado con otras muchas estrategias en materia económica, en materia social, para convertir todo esto en una auténtica realidad. Yo siempre suelo pensar que realmente todo esto no es para nosotros y para nosotras solo, tiene que ser para nuestras generaciones venideras. Tenemos que dejarles un planeta mejor, tenemos que dejarles un buen gobierno cada vez mejor y, desde luego, yo creo que ese es el reto que tenemos que marcarnos de aquí en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, desde el Ayuntamiento de Irún, en primer lugar, muchísimas gracias por volver a darnos este reconocimiento. Sin duda, el trabajo, sobre todo que antes ya he dicho, a nivel técnico ha sido un gran esfuerzo, y es de reconocer pues que el día a día, no solo la voluntad política, sino que quien nos acompaña ahí detrás, si va en el mismo camino, ¿no?, se hace un camino mucho más sencillo. Y sin duda estos 12 objetivos van en la línea que ya hace años estamos trabajando, en la buena gobernanza, la transparencia, la participación. Sin duda creo que es la mejor manera de que la ciudadanía sienta que el ayuntamiento es un ayuntamiento cercano, un ayuntamiento abierto, y por eso entendemos que esto no es solo el dodecaedro, no es todo, sino que ese proceso tiene que seguir adelante, continuar, y este proceso sin duda es de agradecer, porque pone encima de la mesa, ¿no?, nuestras virtudes y también, bueno, pues nuestras debilidades, que sin duda hay que seguir mejorando, y esperamos que para la siguiente edición pues ese camino sea así, ¿no?, el de mejora y el de poder seguir diciendo a la ciudadanía pues que nuestra apuesta sin duda es que sea un ayuntamiento totalmente de cristal, como este dodecaedro. Así que eskerrik asko guztioi benetan. Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin guztioi emandako babesagatik, dodecaedro hau lortu izan dugu. Orain
Bueno, lehenik eta behin langile guztiei noski, 200 pertsona dauz egunero Laudion lan egiten udalaren alde, Laudioren alde, eta noski hori onartu eta babestu behar dugu. Ahora me va a salir la vena un poquito más envidiosilla, pero sí que nos vamos a poner, porque aquí ya pone 2020 y en un futuro tengo que llenar más. Entonces, hasta llenar este dodecaedro creo que no vamos a parar en el Ayuntamiento de Laudio. Además, tanto Irún como Ermo, Aparcatu, ya tienen 2, ahora nosotros no podemos ser menos, ¿eh? Así que vamos a trabajar duramente, como decía previamente, ya estamos trabajando en un plan, nos ponemos a trabajar también en ello y vamos a trabajar para poder llenar este dodecaedro. Eskerrik asko guztioi.